llamamos la bacteriología sistemática. Hoy arrancamos con la bacteriología sistemática, con la que vamos a ir hasta el final del año. ¿Qué quiere decir sistemática? Que vamos a ir estudiando más o menos conforme va la clasificación de los microorganismos. Primeramente los cocos, vamos a tratar de estudiar primeramente los cocos gram positivos, luego estudiaremos los cocos gram negativos y las excepciones que existan en ambas reglas, y finalmente por lo menos un representante de cada grupo, porque son muchos los microorganismos, tan enorme que vamos a tratar de ver así de poco en poco. Sin embargo, quiero anunciarles que el examen que se va a tomar el día lunes es hasta este 9º tema, que es el tema 9 del género Staphylococcus. Vayan siguiéndome y también vayan siguiendo y leyendo el libro. Es muy importante. Yo les he pasado inclusive una edición gratuita, libre, para los que no tienen dinero o no pueden haber adquirido el libro para comprar. O sea que pretextos para no estudiar no tienen. El examen que se va a dar el día lunes ha de ser a las 7 de la mañana. 7:30 de la mañana, 7, perdón, menos cuarto, tienen que estar ustedes ya acomodados el día lunes para el examen del primer parcial. Bien, vamos adelante entonces con la materia. No voy a hablar mucho el día de hoy, solamente voy a pasar clases con ustedes por el examen porque estoy con baja médica. Y luego tengo una clase con el grupo 300 más tarde, que la voy a posponer porque todavía con el 300 tenemos 2 semanas más para el examen y casi ya tenemos la materia completa. Bien, entonces el día de hoy vamos a arrancar con esto, que es el género Staphylococcus, y que vamos a poder hablar de este microorganismo indicando que este es un microorganismo que se agrupa en racimos. Habíamos visto que este es el representante, el género Staphylococcus, de un gran grupo de bacterias que se organizan y se presentan cuando se los observa en el microscopio óptico de un color azul oscuro o violeta, porque son gram positivos. Vamos a hablar entonces de estos microorganismos y vamos a poder decir que el género Staphylococcus se caracteriza porque tiene la familia o viene de la familia Micrococcaceae, que presenta 3 géneros. El género Staphylococcus, donde se agrupa el patógeno al que lo vamos a estudiar, el aureus, que ya es una especie, pero que también esta familia Micrococcaceae tiene a los micrococos no patógenos y a los plonococos. Pneumococos, que son no patógenos, de los cuales a veces están formando parte de la microbiota de la piel. No vamos a estudiar, vamos a mencionarlos simplemente. Y a los plonococos, que habitan en los hábitats marinos, tampoco, porque no nos corresponde. Como les decía, el nombre del género Staphylococcus viene o significa racimo de uvas. Su denominación proviene del griego, que representa racimo de uvas. Y esta es un género tan grande que contiene alrededor de 40 especies o más y muchas subespecies. Pero no podemos estudiar a todas, imagínense. Entonces vamos a estudiar al representante. ¿Qué características en general poseen estos cocos? Primero, que son cocos, ya lo he dicho, son inmóviles, son anaerobios facultativos,
están agrupados en racimos, no forman esporas y son capaces de fermentar los azúcares sin producir gas. Otra propiedad general que tienen estos estafilococos es que en este género se van a agrupar todos los microorganismos más resistentes al estrés ambiental, sobre todo de todas estas bacterias que no forman esporas. Otra característica importante es que estos microorganismos, los estafilococos, resisten a la deshidratación y resisten el calor. Y también por ello decimos que toleran, son capaces de tolerar la acción de muchos desinfectantes, inclusive los más comunes. ¿Qué podemos también mencionar dentro de estas propiedades generales? Como pueden observar, esta es una tinción de Gram que les estoy mostrando acá con el cursor, donde se ven los coquitos agrupaditos en racimos, miren, en racimos. Así es como se los observa con el microscopio óptico después de que se ha realizado una tinción de Gram. Mientras, acá tenemos otra fotografía que es una fotografía de microscopía electrónica. Así es como se ven si tuviéramos estos mismos racimos, si tuviésemos nosotros un microscopio electrónico. ¿Qué otras características son importantes? Las características de colonización. ¿Qué quiere decir colonización? Se refiere a la población de bacterias que se coloniza en forma transitoria sobre la piel humana y otras vías. En un 80% de la población podríamos nosotros indicar que está colonizando Staphylococcus aureus, la especie aureus. ¿Por qué tenemos tal afirmación? Porque un 20 a un 30% de nuestras narices muchas veces está colonizada en forma permanente. Las fosas nasales, la garganta, el perineo, las axilas, el recto. De ahí que es tan importante que el personal de salud, los diabéticos, los que se dializan, sobre todo es la gente que tiende a estar más colonizados. También es importante mencionar que dentro de esta colonización hay especies que son patógenas biogénicas. ¿Qué quiere decir biogénicas? Formadoras de pus, cuya forma de distinguirse es porque están formando un absceso de pus. O sea, otra característica muy importante. Cuando nosotros hemos observado nuestros granos, nuestras pústulas, nuestros forúnculos, generalmente están constituidos por Staphylococcus aureus, porque es una bacteria que tiende como lesión a formar pústulas o granos o forúnculos. En los casos más graves, ¿no? Se llaman así. Sin embargo, tienen que saber que pueden invadir, incluido tejidos mucho más profundos al interior. Y ahí tendremos que son capaces de producir neumonía, osteomielitis, meningitis, artritis, y por qué no hablar de otras intoxicaciones, como de las del fin de semana, cuando vamos a las fiestas y consumimos de todo, comemos de todo, ¿no es cierto? Inclusive una torta. Y ahí se puede presentar con la abundancia de la crema que tiene cada torta, un síndrome del shock tóxico por intoxicación alimentaria. Si vivimos en el trópico, hay que tener mayor cuidado, porque la piomiositis es muy común. ¿Cómo es la piomiositis? Se acumula la piomiositis sobre la piel y empieza a atacar y a invadir los músculos a través de los granos. Por eso es interesante también que sepan
que Staphylococcus aureus, que se llama así, eso me olvidé de decirles, se llama así porque él tiene normalmente, cuando crece en una placa de medio de cultivo, como es el agar sangre, que le proporciona todos los nutrientes que él necesita, crece con un color o formando un pigmento amarillo dorado. Y cuando fue observado por primera vez y descrito, lo denominaron a esta especie aureus, por eso mismo, por el pigmento amarillo dorado. Pero tienen que saber que este miembro, este estáfilo, es normal, tanto en la membrana nasal, en la nasofaringe, en la piel, en el perineo, en el tracto gastrointestinal y en el tracto genital. Ya lo saben, vuelvo a repetir, causa forúnculos, carbúnculos, otras infecciones, impétigo, que les da a los niños recién nacidos, necrólisis epidérmica, tóxica, cuando se infectan las heridas, neumonía, osteomielitis, meningitis, endocarditis, mastitis. En las señoras embarazadas, después que dan a luz, muchas veces esta bacteria les produce cuadros de mastitis. Y esto puede conducir a una bacteremia. La bacteremia es la presencia de la bacteria, pero ya en la sangre. También tenemos abscesos, enterocolitis, infección urogenital y el síndrome del shock tóxico que les decía. ¿Qué más sabemos de la principal especie patógena como es el Staphylococcus aureus? Ahí está, que forma las colonias amarillas en la mayoría de los medios de cultivo. Y ese color amarillo no es por nada, es porque él tiene un pigmento conocido como beta-caroteno. Beta-caroteno. Ahí tienen su estructura química, su fórmula, que es el que le confiere el color amarillo dorado. Por eso se llama Staphylococcus aureus. También podemos decir que Staphylococcus aureus posee cápsula. La mayoría de los estafilococos tienen microcápsulas, o sea que es una cepa verdaderamente virulenta. Se han identificado hasta el momento 11 tipos, el tipo 5 y el tipo 8, que son los que en un 75% causan las infecciones humanas. También podemos decir del tipo 5 que este es un estafilococo aureus que ya está clasificado como meticilino resistente. Y todos los demás tipos son químicamente relacionados. Por ejemplo, entre otros componentes, además de la cápsula que les auguran su virulencia, tenemos al interior la proteína A. La proteína A, que se comporta como una adesina, que tiene propiedades antifagocíticas, que quiere decir esto, que evita ser reconocida por los leucocitos, monocitos macrófagos. Además, también tiene una capacidad proinflamatoria, puede llegar a causar una neumonía, invade a los pulmones y presenta muchos componentes en la superficie del microorganismo para reconocer las moléculas adhesivas de la matriz extracelular, las MISCRAM. Las MISCRAM son moléculas adhesivas de la matriz extracelular. O sea, tiene un papel importantísimo la proteína A en la colonización en el tejido del huésped. Y si todavía hilamos más profundo, vamos a ver que este microorganismo tiene toxinas. Produce toxinas de la clase alfa, beta, gamma, delta. Produce también a la exfoliatina. Produce enterotoxinas a nivel del estómago. Actúan. Por eso producen el síndrome del shock tóxico. Ponerse la enzima TSST1
y la PBL, que significa que es la toxina que realiza o produce la piel necrótica, la neumonía y la osteomielitis. Todas estas son componentes y productos que también forman citotoxinas, formadoras de poros, y esto es para producir el daño celular. Son toxinas, muchas de ellas pirógenas, cuya liberación de citocinas de la respuesta inmune se ocupan de elevar la fiebre, la temperatura en el organismo. Y también tenemos las enterotoxinas A y E de la intoxicación alimenticia, que resisten al calor por más de 100 grados centígrados. Y muchas veces nosotros, cuando producimos productos de alimentación en base a leche cruda, como flanes, crema, helado, salsas, pescado, podemos hacer esta contaminación. Por eso es que siempre la leche que utilicemos tiene que ser tienen que ser del día. Las toxinas exfoliativas que posee también para dañar la piel del tipo A y B producen eritema y separación. Además de estas, está también la leucocidina, o denominada también toxina de Banton-Valentine o leucocidina de Banton-Valentine. Es una toxina leucocítica y esta leucocidina se asocia con las infecciones voluntarias pulmonares y también con las que pueden surgir a nivel de la piel necrótica. Entre otros componentes, Staphylococcus aureus también tiene enzimas proteolicinas que facilitan su diseminación al tejido adyacente circundante. Y ahí tenemos a la hialuronidasa, a la proteasa, a la lipasa. Produce otras, como las betalactamasas, que son capaces de inactivar a la penicilina. Produce otras, como las coagulasas, mediante las cuales nosotros podemos inclusive diagnosticarlas en el laboratorio. La coagulasa es un factor activador de la protrombina que convierte al fibrinógeno en fibrina. Es productora también de catalasa. La catalasa es una enzima que es capaz de inactivar al peróxido de hidrógeno que producen los fagocitos, y también es productor de hemolicinas que destruyen a los hematíes. Si nosotros observamos todo el tiempo todos estos componentes, veremos que el estafilococcus, el estafilococcus, que es vean ustedes, proteínas A, coagulasas, enterotoxinas, proteínas del síndrome del shock tóxico, la TSS1, alfa-toxinas, posee factor clamping, fibronectinas, proteínas para el colágeno, elastinas, etcétera, etcétera. Y si vamos invadiendo más y más profundamente, veremos que tenemos las proteínas como las penicilinasas, las betalactamasas, estas, que son las que destruyen a la penicilina. Tenemos moléculas que van de ácido lipoteicoicos también. Las hemolicinas, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, son enzimas que tienen una ubicación especial. Pueden ser hemolicinas alfa, pueden ser hemolicinas beta, gamma y delta. Todas estas hemolicinas tienen características antigénicas diferentes. ¿Qué hace la hemolicina alfa, por ejemplo? Se une al receptor en la célula del huésped y va a producir lisis osmótica. La
hemolicina beta va a producir esfingomielinasa, va a degradar membranas con esfingomielina. La mayor parte de Staphylococcus aureus no produce la esfingomielinasa, pero sí la hemotoxina alfa. La delta es un péptido pequeño con papel hasta el momento desconocido, que lo vamos a ir estudiando también. Acá tenemos que para que observen ustedes cómo crece en un cultivo y cuál es la importancia de estas hemolicinas. Miren, este es un cultivo que inicialmente era de color rojo. Todavía aquí en esta parte se aprecia, porque es un agar de sangre, de carnero. No puede ser cualquier sangre. Tiene que ser de carnero. Desfibrinada para preparar el agar. Y estas son las colonias amarillo-doradas. Después que se siembra, así es como crece. Muchas de estas colonias tienen doble zona de hemólisis. A esto llamamos hemólisis. Es un halo alrededor. ¿Por qué? Porque está destruyendo total, como en este caso, en forma total, está produciendo una beta hemólisis. En este caso, es beta hemólisis. La alfa hemólisis es esta, la primera, que es una destrucción incompleta de los hematíes. En cambio, la beta hemólisis es una destrucción total de hematíes. Así se observa. Ahora, si vamos a ver cómo invade, por ejemplo, Staphylococcus aureus al tejido, ya verán ustedes. Tenemos acá el endotelio vascular. Acá está la bacteria, el microorganismo. Aquí está Staphylococcus aureus. Se está intentando ingresar. Va a ingresar por diapedesis. Va a pasar, va a invadir. Primero tiene que liberarse de quiénes, de los polimorfonucleares que están patrullando. Y estos a su vez han de hacer el roading on. Son leucocitos que se van a ir muniendo de armas, como las moléculas de adhesión intercelular, las ICAMs, las BCAMs, los factores, las interleuquinas, etcétera, etcétera, para invadir que la bacteria, para evitar, perdón, que la bacteria penetre. Pero la bacteria es muy fuerte, muy resistente, tiene cápsula, capacidad antifagocítica, evita ser reconocida e ingresa. Ingresa el tejido y al interior es donde ocasiona su daño, al interior del organismo. Si quisiéramos resumir los factores de virulencia, ahí tenemos proteínas A, cápsula en la pared celular, las enzimas, hialuronidasa, estafilolicina, leucocidina, la toxina de Panton-Valentine, la coagulasa, la estafalocinasa, la catalasa, la fibronectina, las toxinas de shock, síndrome de shock tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos saber de esta bacteria tan importante? Por ejemplo, causa una infección conocida como botriomicosis. Y es cuando estos gránulos, estos acnés, generalmente comienzan una reacción. A eso se llama botriomicosis, a las infecciones supurativas. También dentro de estas infecciones ya más complicadas, tenemos a la septicemia, a la pioderma o piodermitis, a la mastitis, que se produce en mujeres que recientemente han dado a la luz. También es productora de infecciones urinarias, de infecciones a nivel del estómago, enterocolitis, de neumonía en los pulmones, en las gargantas, de amigdalitis. En fin,
Staphylococcus aureus es una bacteria que no solamente ocasiona todo esto. Ahora podemos decir que Staphylococcus aureus es un microorganismo que se localiza, pues, y daña cuanto órgano, no solo el rostro, porque deforma con los granos. Carbúnculo, infecciones a nivel de los ojos. Los forúnculos no solamente pueden estar en la piel de la cara, a veces en la espalda, en el resto del cuerpo. Al nivel de los pulmones causa neumonía, a nivel del estómago causa vómitos. Puede haber impétigo en la piel, endocarditis en el corazón, diarreas por la toxina del síndrome de shock tóxico. En fin, todo esto puede ser ocasionado por este microorganismo. Ahora bien, ya hemos hablado, un ratito estoy afónica y voy a descansar, pero este tema había que avanzarlo para que ustedes puedan dar su examen del día lunes. Porque estos ya son temas, los tienen que leer y puedan dar el examen. ¿Cómo ingresa estáfilo? Por a través, hemos dicho, de diseminación hematógena, por la sangre. Puede ir a localizarse al músculo esquelético. Puede ir a localizarse en el corazón, en las meninges, en el riñón, en los huesos. ¿Quiénes van por lo menos a los huesos? Hay algunas variedades que no son precisamente aureus, porque hay Staphylococcus epidermidis, hay Staphylococcus albus. Epidermidis, por ejemplo, ha cobrado últimamente una cierta relevancia porque es una otra cepa de estafilococo que causa infecciones a nivel de prótesis. Las personas que tienen prótesis en los huesos, por ejemplo, o a veces en prótesis valvulares en el corazón, pueden acumular Staphylococcus epidermidis y se llama que se los denomina porque el único Staphylococcus aureus, el resto de especies de estafilococos son SCNs, que significa estafilococos coagulasa negativos. Cuando invaden, están formando folículos pilosos, rasguños. Pueden penetrar hasta por la punción de una aguja. Pueden penetrar en las heridas quirúrgicas, en las suturas, al tracto gastrorrespiratorio, al tracto gastrointestinal. Allá pueden acumular pus, pueden dar necrosis, inflamación, coágulos de fibrina. Todo esto son sus cuadros patógenos del Staphylococcus aureus. Aquí tengo una fotito que muestra, miren, la botriomicosis. Esta es la botriomicosis, todo esto. Ven, aquí tenemos un pezón que no precisamente es de una madre, sino este es un varón que muestra que en el área de los genitales, de la mama, etcétera, pueden llegar a producirse estas infecciones. Botriomicosis. A veces esto mismo se produce en la cara, en el tronco. Y muchas veces es un factor desencadenante de algún ingreso de cuerpo extraño. Por ejemplo, una espina de pescado que se haya clavado al estar comiendo, o una astilla, etc. Entonces, Staphylococcus, cuando se lo observa en el esputo, se lo observa de esta manera. Miren, al microscopio, formando los racimos. Y esto puede causar una neumonía estafilocócica. Aquí voy a mostrarles otra foto, que es la celulitis. Habrán visto algunas veces este tipo de lesiones, sobre todo se presenta
en las personas muy gorditas, tremendamente obesas, la celulitis, donde hay una inflamación de las células, que indica que la infección es totalmente diseminada en la dermis y en el tejido subcutáneo, con mucho dolor, con mucho eritema y mucho calor. También la celulitis puede hacer este tipo de heridas. Miren, puede iniciar así. ¿Mm? También otra foto de celulitis. Miren acá, celulitis. Y otros cuadros mucho más complicados. Yo sé que ustedes no van a ser médicos, pero no pueden pecar de ignorantes. Hay otros síndromes, como el síndrome de Reiter, pérfigo neonatorum se llama. Les da a los recién nacidos. Hay la decrólisis epidérmica en niños, ocasionalmente en adultos. Existe el impétigo buloso, la escarlatina estafilocócica, el síndrome de piel escaldada, gracias a que tiene una enzima que es la exfoliatina, que hidroliza la desmogleína 1 y altera las uniones con los desmosomas. Así que Staphylococcus es una bacteria que, por ejemplo, causa esto. Este es el síndrome, el pemphigo neonatorum en los niños. Miren, en los bebés. Acá tenemos otras lesiones, fotografías de las lesiones. Aquí cómo actúa la enzima, la desmogleína. Acá el impétigo en adultos, en infecciones en que ya el acné ha pasado y causa esto. Y esto es bien contagioso. Tienen que saberlo. Ahí están los forúnculos. Así comienzan, ¿no es cierto? Llenos de pus. Lesiones causadas por estafilococo. Ahí tenemos más. Miren esto. Esto es lo que conocemos como forúnculo que es capaz de drenar un absceso piógeno, pus. El síndrome del shock tóxico. Vuelvo a repetir. Se inicia rápidamente con fiebre, escalofríos, vómitos, dolores musculares, erupciones en la piel. Puede llegar a formar una hipotensión severa y una disfunción multisísmica a nivel de todos los órganos por hiperestimulación inmune. Y las palmas de las manos, las plantas de los pies se pueden descamar. Hay descamación de capas externas de la piel. Y esto puede ocurrir inclusive después de 1 o 2 semanas de que hemos tenido el síndrome de shock tóxico, por asistir o por comer comida que estaba contaminada con Staphylococcus aureus. También hay síndromes de shock tóxico que se pueden asociar, no crean que es solo la comida, al uso de tampones, dispositivos intravaginales contraceptivos contaminados. También puede ocurrir como complicación de abscesos de piel o de cirugía. Por ejemplo, ¿cuándo? Aquellas personas que se someten a cirugías de abortos, ¿les consta que utilizan material completamente estéril? No, no es cierto. No sabemos en qué condiciones. Entonces, puede ocurrir complicaciones a este nivel para la invasión de esta bacteria. Hay grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Las mujeres cuando se encuentran con el periodo menstrual. Las mujeres cuando usan contraceptivos de barrera. La T de cobre, etcétera, etcétera. Miles de denominativos, ¿no es cierto? Hay grupos de riesgo
en individuos que se someten a cirugías nasales para quedar con la nariz más fina, ¿no es cierto? O a veces necesariamente porque tienen problemas de torniquetes desviados, etcétera, etcétera. Y obviamente también hay riesgo con las infecciones postoperatorias, las infecciones quirúrgicas. De ahí que vamos a decir que, miren acá, por ejemplo, esta es una celulitis también y un síndrome de shock tóxico que ha sobrevenido. Ahí está la intoxicación alimenticia, alimentos, carnes, productos cárnicos, huevos, los que tienen mayonesa, las ensaladas con mayonesa, la leche cruda, la infección de las ubres de las vacas, pasan, los llegan, los transmiten. Por eso es que hay que consumir la leche pasteurizada o hervida por más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque en estos alimentos hay enterotoxinas termoestables. La comida a veces es cocinada, las bacterias se mueren, pero aún después pueden provocar enfermedad. Imaginen. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de nivel de enterotoxinas termoestables, que no les hace nada a la temperatura. Forma más de intoxicación alimentaria. Y además es subregistrada, porque nadie viene a decir, he estado con vómitos, con esto, y me he hecho un análisis y ha salido estafilococo aureus. Nadie. Muy pocos se descubren en forma accidental o en algunos brotes. Ahora le vamos a dedicar un puntito a los estafilococos coagulasa negativos. Estos son polisacáridos slimes que generalmente están en la microbiota y promueven la adherencia de cuerpo extraño y además resisten a la fagocitosis. Aquí vamos a hablar de epidérmidis, que ya les he dicho, que puede estar en implantes, en toda la gente que es implantada o que tiene cirugía plástica. Hay estas células que se pueden unir a la fibronectina sobre los implantes y estas es lo que están produciendo los problemas. Las prótesis, ¿no? Todos, hoy en día está red de moda, todos tienen cirugía de mamas, aumento de caderas, aumento de pompis, todos se mandan a hacer, ¿no es cierto? Y estos son los riesgos, porque pueden producirse películas sobre estos implantes. Estos son los riesgos. Y como que ha habido muchos casos, inclusive algunos han salido a la luz y hasta en la tele los muestran. Entonces hay especies también como saprofíticos, por ejemplo, Staphylococcus saprophyticus, que también es un SCN, un Staphylococcus coagulasa negativa, que puede llegar a producir infección urinaria. También tenemos el diagnóstico. Y esto voy a preguntar en el examen. ¿De dónde vamos a partir? ¿Cómo vamos a aislar al examen, al microorganismo? ¿Cómo voy a hacer su cultivo, su identificación? ¿Qué muestras tengo? La pus de los hisopados, de los acnés, la secreción, los tejidos dañados. Puedo partir inclusive de productos lácteos. Puedo llegar a sembrar a un medio de cultivo común, como es el agar sangre. Incubarlo por 24 horas. ¿Qué voy a obtener? Colonias redondas, lisas, lustrosas, de pigmentación dorada. Si observo al microscopio y hago una tinción de Gram, se van a comportar como Gram positivos en racimos hemolíticos. Y la identificación definitiva la voy a realizar
con la prueba de la catalasa y de la coagulasa. La coagulasa es positiva y la fermentación de manitol también es definitiva. Acá tenemos algunas fotitos. Miren aquí. Este es el agar sangre. Acá han crecido las colonias. Esta es la tinción de Gram. Acá podemos ver de la colonia pura el Staphylococcus aureus. La prueba de la catalasa y de la coagulasa. Esta es la prueba del manitol. El manitol es originalmente rosado. Manitol positivo es el estáfilo. Transforma el color del medio. ¿Cuál será el tratamiento? Ya han hablado y los ha asustado bastante. ¿Cómo se trata? ¿Con qué? Oxacilina, nafcilina, vancomicina, cefazolina, lincomicina, clindamicina, dicloxacilina, sulfametoxazol, trimethoprim y minociclina. Antibióticos, derivados todos de la penicilina. ¿No es cierto? Sin embargo, tienen que saber que muchísimas personas ya son resistentes a todos. Por eso es que hoy en día se tienen que hacer pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. ¿Por qué? Porque es una terapia que tiene que estar vigilada. Cada cuánto tiempo, en qué horas, cómo, todo, para diferentes infecciones. Esa susceptibilidad antimicrobiana se tiene que llevar a cabo realizando y descubriendo qué cepas están volviéndose resistentes o multiresistentes. Y se llamarán cepas MRS. La mayoría de los estafilococos son ahora ya penicilinos resistentes. Y las cepas MRS son responsables de brotes nosocomiales del síndrome de shock tóxico. Tanto es así que algunas cepas ahora ya son oxacilinos resistentes y el único antibiótico para combatirlos es la vancomicina. El único, no hay más. Los Staphylococcus aureus que tienen esta resistencia generalmente están aislados en hospitales, son cepas resistentes a antibióticos. La vancomicina todavía constituye una alternativa, aunque ya se ha documentado también que existe resistencia a la vancomicina. Las cepas versas, Staphylococcus aureus, resistente a la vancomicina. Y hay las versas, las mersas, están aparecidas desde los años 50, 60. Por eso ya no se usa la meticilina como droga de elección. Y así ha ido subiendo. ¿Y para qué llegar hasta nuestros días? Estamos ya casi cerca del 100% de resistencia. 1974, 1995, 2004. Las cepas de Staphylococcus aureus. ¿Cómo se transmite? Dientes, por la vía de las manos de los trabajadores de salud en los hospitales. Todos los trabajadores de salud, enfermeras, auxiliares de limpieza, médicos, sobre todo, enfermeras, bioquímicos, todos tienen que lavar sus manos con agua y jabón y usar un sanitizador con base de alcohol como medidas de prevención para evitar transmitir estas infecciones estafilococo resistentes, las mersas, versas y demás. Bien. Ahora, espero, lamentablemente, 33 personas, ni la proximidad al examen. Espero
La mitad de las preguntas son preguntas de complementación. Espero y me paso el trabajo de leer, aunque ustedes son más de 100 personas, porque tienen que saber. Entonces, estudien a profundidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, es momento de realizarla. ¿Está todo claro? Muchachos, vayan a estudiar. Hasta el lunes ya no les queda nada. Tienen que leer y leer microbiología. Y recuerden estar bien temprano, con carnet de identidad. Bueno, si no hay dudas, que mejor, porque yo estoy apenas. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hola, doctora. Hasta luego, muchachos.